Primera de Juan, es el libro que estamos estudiando en serie, que nos ha tocado, ¿verdad? El pastor nos dijo, bueno, Primera de Juan es el libro que sigue, y hemos estado a lo largo de todos estos meses estudiando Primera de Juan. Ya se la había olvidado. Y hoy nos toca ver el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a estar viendo los versículos del 7 al 21. Primera de Juan 4, del 7 al 21. Como todos saben, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra de Dios de manera expositiva, así que vamos explicando versículo a versículo lo que dice la palabra del Señor. El título de esta enseñanza, el día de hoy, dice así: el amor como evidencia de que somos hijos de Dios. El amor como evidencia de que somos hijos de Dios. A lo largo del estudio de Primera de Juan, nos hemos dado cuenta que Primera de Juan es un libro como si estuviéramos haciendo un examen, ¿verdad? Y que nos va dando y enseñando, ¿verdad?, cada evidencia que nos da la seguridad a nosotros de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando precisamente del amor. En el versículo 7, que es donde vamos a empezar, dice por título: Dios es amor, en la parte de arriba. Y dice así la palabra de Dios: amados. Recordemos, ¿verdad?, que es Juan el apóstol el que escribe, y que no le está hablando al pueblo gentil, sino que le está hablando a una congregación, a creyentes. Entonces el apóstol Juan dice en este versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta ahí vamos a leer. Lo primero que leemos aquí, hermanos, es un mandato. Dice: amados, amémonos unos a otros. Y el apóstol Juan, vemos que nuevamente lo reitera en el versículo 21 al final, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Al principio y al final, pero vamos entonces a ver qué hay en ese relleno entre el versículo 8 y el versículo 20. En estos versículos vamos a aprender hoy varias razones dadas por el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que nos estimulan a que nosotros podamos cumplir este mandato. Si queremos darle una estructura a este texto que vamos a ver el día de hoy, podemos dividirlo en el mandamiento y las razones para el mandamiento. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en el mandamiento, porque a lo largo del estudio que hemos estado dando de Primera de Juan, hemos hablado bastante acerca del mandamiento. En capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 2, que ya lo vimos, versículos 7 al 8, Juan dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Dice, está todavía en tinieblas. No ha conocido, está todavía en tinieblas. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan nos dijo que este mandamiento era un mandamiento ya antiguo, pero también como nuevo, y que es la evidencia de que nosotros hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios, andamos en luz, por lo tanto estamos en comunión con Dios. Amén. Y cuando hablamos, ¿verdad? A mí me tocó hablar acerca también de este mismo tema. Cuando hablamos de amar, lo dije la vez pasada, no estamos hablando del sentimentalismo. Hablamos de que el amor verdadero ama, perdona, corrige, ayuda, anima, sufre, tiene paciencia, es amable, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no es envidioso, no es egoísta, ¿verdad? Ya lo dije. Vemos, ¿verdad?, que en el capítulo 3, que también ya vimos anteriormente, vimos una porción considerable acerca de lo que es este amor, donde se nos dijo que el amor nuestro debería ser como el amor, como el de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Dice el capítulo 3, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué ejemplo daba Juan allí? No como el de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hablábamos el día ese que estábamos hablando acerca del amor. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿qué surgió en el corazón de Caín? La envidia, ¿verdad? La envidia, el egoísmo. Entonces vemos que Caín mata a Abel. Hermanos míos, sigue diciendo en el capítulo 13, en el versículo 13 al capítulo 3, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios allí, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice allí el apóstol Juan, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, y daba Juan un ejemplo allí, pero el que dice amar al hermano y tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, preguntaba el apóstol Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor tiene que tener acción. Porque de nada sirve que usted diga que ama si no hay acción en lo que usted dice tener. Entonces nuestro amor hacia nuestros hermanos debe ser un amor sincero. Debe haber un amor con acción. No debe ser solamente de lengua, sino de hecho y de verdad. Que no se quede solamente en palabras, sino que debe ser con hechos concretos que suplan las necesidades de aquellos a nuestro alrededor y que nos necesitan.
Y si en ese momento que alguien le pide ayuda o que usted se da cuenta que alguien necesita ayuda y usted tiene para ayudar, y usted es un verdadero hijo de Dios que anda en luz y no en tinieblas, usted no va a negar la ayuda hacia esa persona. Va a demostrar su amor y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Así que hoy no nos vamos a enfocar tanto en el mandamiento porque hemos hablado bastante del mandamiento, sino que vamos a enfocarnos en 4 razones que nos da Juan, el apóstol Juan, para estimularnos al amor y amarnos unos a otros. Vamos a ver la primera razón, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de... vamos a decirlo nuevamente, porque el amor es de... Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? La única manera de definir a Dios o a la divinidad es haciendo una suma de todos los atributos que Dios hace de sí mismo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de qué es Dios? Es la razón del por qué en el Catecismo Mayor de Westminster, un documento que existe, en la pregunta número 7, y que nos ayuda muchas veces a resolver preguntas, en la pregunta número 7 dice, ¿qué es Dios? Si a usted le pregunta en estos momentos, ¿qué es Dios? ¿Qué usted va a responder? Según lo que dice la Biblia. Dice, Dios es espíritu, en sí y por sí mismo, infinito en su ser. Es gloria, es bienaventuranza, perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Eso nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Dios en todos sus atributos. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor en su esencia. Es parte de sus atributos, es parte de su naturaleza. Es la fuente de amor. Nosotros vemos, ¿verdad?, que por ahí hay tendencias de nueva espiritualidad, que en realidad es volver al paganismo. Eso es lo que estamos viendo en el mundo, que quieren leer que el amor es Dios. Pero el texto de la Biblia no nos dice que el amor es Dios. Nos dice que Dios es amor. Dios no es un concepto abstracto. Dios no es una energía en el universo. Dios no es un ser personal. Dios, es un ser personal. Y el amor es uno de sus atributos. No es una energía como muchos dicen ahora en esta última era que hay por allí, ¿verdad? Por tanto, como Dios es amor y el amor es uno de sus atributos, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Muchos hoy en día dicen, amar, ¿qué es amor? Amar es aceptar al otro como es. Y no estamos llamados a cambiar a los demás. Eso es lo que dice el mundo. Amar es aceptar. Y significa que estamos llamados a amarlos, y eso significa celebrar las diferencias y respetarlas. Pues amar es respetar también. Son esas nuevas ideologías que surgen por allí, que quieren, ¿verdad?, enredar el asunto. La Biblia dice que Dios es amor, no que el amor es Dios. Hay algo que podemos ver en este versículo 8. La Biblia nos dice
que Dios es amor, entonces el amor es parte de su naturaleza. Si le quitas el amor a su naturaleza divina, entonces ya no sería el Dios de la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Él es la fuente del amor. Entonces, si existe el amor en el universo, en el individuo, es porque ese amor viene de Dios. El amor procede de Dios. En la práctica, en vista de que Él es amor, que es parte de su esencia, que Él es la fuente de amor, todos aquellos que dicen haber nacido de Dios, haber nacido de nuevo, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, de una manera u otra, deben mostrar el carácter de Dios. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si yo digo ser un hijo de Dios, yo debo mostrar el carácter de Dios. Cristo vive en mí ahora. Dios es amor, el amor procede de Él, Él es la fuente del amor. Entonces el amor tiene que verse reflejado en tu vida y en todo lo que usted hace. Como dice 2 de Pedro 1:4, nacemos de Dios, si nacemos de Dios, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Dice Juan que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos amar. Pero en el mismo versículo 8 nos dice algo negativo. Nos dice que el que no ama no conoce a Dios. La idea es que si tú dices ser hijo de Dios, entonces demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestro? Mostrando el carácter de Dios, semejante al del Padre. Como dice el versículo 17, la parte B dice, como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Primera razón para estimularnos en el amor es saber que Dios es amor, que el amor procede de Él. Por lo tanto, si somos nacidos de Él, ese amor debe exhibirse, ese amor debe demostrarse, ese amor debe reflejarse en tu vida, porque de lo contrario, dice allí la palabra de Dios, si no amas, no le conoces a Él tampoco. Segunda razón, ¿por qué amar? ¿Por qué amar? Versículo 9 y 10. ¿Qué dice allí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar, gracias hermano, apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Eso significa propiciación. En el Antiguo Testamento se hacía a través de un cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento el sacrificio perfecto fue nuestro Señor Jesús. Entonces, Dios amó, dice allí el versículo 9. Dios amó. Él no simplemente es amor, sino que nos ha amado. ¿A quién ha amado? Mire que allí él usa el pronombre nosotros, el apóstol Juan.
Ese nosotros, ¿quiénes son? Son las personas que vivían o que viven en este mundo caído, que estaban muertas en pecado espiritualmente, porque según el versículo 9 dice allí que Dios envió a su Hijo para dar vida, y si da vida es porque estaban muertas, ¿verdad? Y según el versículo 10 dice, para propiciar los pecados. Dios nos amó. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros según el texto? Personas que pertenecen a este mundo caído, que estábamos muertos espiritualmente y que éramos culpables de nuestros pecados. ¿Y cuándo nos amó? Dice el versículo 10, vamos a ver cuándo nos amó. Dice que Él nos amó a nosotros primero, porque no dice la palabra primero, pero dice, porque no fue que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, antes de nosotros amarlo a Él. Y como Dios manifestó su amor hacia nosotros, ¿qué dice allí ese versículo? Dice que Dios envió a su Hijo, no solo dice que envió a su Hijo, sino que dice que envió en Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. Todo el mundo se sabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios envió a lo más valioso. Dios envió a su Hijo único en su género, único en su naturaleza. Dios tomó su Hijo amado, su Hijo engendrado, y lo envió para que nosotros, siendo sus enemigos, fuésemos hijos adoptados. El amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad caída, ese amor que fue previamente a nosotros, al amarle a Él, se manifestó en el hecho de que Él envió lo más preciado a su Hijo unigénito. ¿Y lo envió para qué? Para que precisamente nos diera vida, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, para propiciar nuestros pecados, porque estábamos hundidos en el pecado. Entonces, Dios no solamente es amor, Dios nos ha amado. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice allí? Versículo 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice allí, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Porque Dios es espíritu. Como que se subió. Ya. Nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu. Y por Dios ser espíritu dice el texto que es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás, dice allí la palabra de Dios. Pero según el texto, el amor de este Dios invisible se hace visible para que el mundo, se hace visible para el mundo por medio de nuestro amor. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que Dios se haga visible al mundo. Por eso es que debemos practicarlo. Por eso es que debemos demostrarlo, porque es la manera como el mundo va a ver a Dios. Primera motivación para amar. Dios es amor. Si el amor emana de Él, por lo tanto, si tú has nacido de Él, el amor debe verse en tu vida. Segunda motivación para amar. No solo es que Dios es amor,
sino que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos mostró ese amor enviando a su Hijo Jesucristo, lo más preciado, para darnos vida y propiciar nuestros pecados. Y ese amor se manifiesta al mundo que no puede verle, pero que a través del amor que nosotros nos mostremos unos a otros, el mundo verá a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, si Dios nos amó así de esa manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En la medida que el amor de Dios que hemos recibido en nosotros comienza a desbordarse, comienza a manifestarse hacia aquellos que están a nuestro alrededor, el mundo verá a Dios. Esos que están a nuestro alrededor no solamente verán que Dios es amor, sino que también comprobarán que Dios nos ha amado. Versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Tercera motivación para amar. Porque debemos amarnos. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el amor es la evidencia de que nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. El amor no solamente es la evidencia que hemos nacido de Dios, que somos sus hijos, sino que es la evidencia de que nosotros estamos unidos a Él y de que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esa unión tiene un medio y tiene un fundamento. ¿Cuál es el medio? Allí lo menciona. El medio es el Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que tenemos esa unión y esa permanencia? Por el testimonio del Espíritu que nos ha sido dado. ¿Y cómo el Espíritu nos hace saber o da testimonio de esta unión y de este vínculo? Podemos ir a Romanos 5:5 a ver qué nos dice. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio de esa unión, de ese vínculo. El Espíritu Santo toma el amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones al momento que usted acepta a Cristo y usted es nacido de Dios. Dice allí el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la adopción, que clama en nosotros: papito mío, Abba, Padre. Según lo que estamos viendo en las Escrituras, el Espíritu Santo da testimonio de nuestra unión con Dios, de nuestra permanencia en Él y de la permanencia de Él en nosotros. No solamente nos da ese testimonio interno. Mire, el Espíritu Santo no solamente nos da ese testimonio interno, sino que también se nos da un testimonio externo. Se nos da un testimonio, se da un testimonio objetivo. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Cuál es ese testimonio externo que nos da el Espíritu Santo? ¿Ah?
El fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu, mas el fruto. No dice los frutos, dice más el fruto del Espíritu. ¿Con qué empieza? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos da un testimonio interno de que somos hijos, sino que también nos da un testimonio externo, que es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es la primera virtud que se menciona en el fruto del Espíritu Santo? Es el amor. Lutero dijo que ese amor contiene a todos los demás. El amarnos unos a otros evidenciará esa unión con el Padre a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado y que da testimonio de esa permanencia o de esa unión, no solo a través de un testimonio interno, sino también de una evidencia externa que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Esta unión con Dios, esta permanencia en Dios y Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo tienen un fundamento, una base. El testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu por medio de su testimonio o por medio del fruto del Espíritu, ¿qué nos asegura que ese testimonio es real, verdadero y objetivo? ¿Qué nos asegura que ese testimonio es un testimonio real, verdadero y objetivo? La respuesta la podemos ver en el versículo 14 y 15 de Juan, de Primera de Juan. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, el fundamento del Espíritu Santo para el testimonio que nos da, o el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que pertenecemos a Dios y Dios a nosotros. ¿Y en qué se basa? Dice allí el versículo. Se basa en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del testimonio del Espíritu Santo. Que su fundamento está en la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz. Romanos 5, 5 al 8 dice, y la esperanza no avergüenza, como leímos en antes, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es por el Espíritu que el amor de Dios es derramado. ¿En base a qué viene ese testimonio del Espíritu? Versículo 6 lo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por el bueno. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, dice, seremos salvos de la ira, por el Señor Jesucristo, por su obra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí estás tú y el Espíritu Santo que te ha sido dado. Él empieza a testificarte a tu corazón que tú eres amado, que tú eres hijo de Dios. Y tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿y cómo yo sé que eso es real? Entonces Él toma tu mirada espiritual y coloca tu mirada frente a la cruz y te pregunta, ¿qué ves allí? Y tú dices, veo a la cruz. Veo al Hijo de Dios muriendo por mí. Cuando yo era pecador,
cuando yo estuve muerto en mis delitos y pecados, cuando yo era impío, cuando yo era enemigo de Dios. Y aquí viene el Espíritu Santo y te dice, si Dios hizo eso por ti cuando eras enemigo, impío, pecador, ¿qué sucede ahora? Que tú eres hijo de Dios y que Dios te ama. Amén. ¿Y cómo sé que Él me ama? Todavía puede ser que alguien pregunte, ¿cómo puede ser que Dios me ama? Y todavía tú preguntas, ¿cómo es que Él te ama? El Espíritu que está en ti vive recordándote diariamente que Dios dio a su Hijo unigénito y murió en la cruz por ti, siendo tú impío y pecador. El Espíritu Santo nos hace saber que Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz. Tercer argumento para nosotros amarnos unos a otros. Porque es la evidencia de que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos hace saber que eso es cierto. Y el testimonio del Espíritu Santo se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo lo logró. Cristo lo logró. Y el Espíritu Santo da testimonio de eso. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con el amor? Juan lo dice claro. La manera de nosotros demostrar que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros es si nosotros permanecemos en el amor. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hermanos, el amor entre nosotros no solo debería estar motivado en que Dios es amor, en que el amor emana de Él y somos sus hijos. No solamente debería estar motivado en que Dios nos amó y demostró ese amor enviando a su Hijo Jesucristo y quiere que el mundo conozca ese amor a la medida que nosotros nos amamos, sino que la tercera razón, en la medida en que permanecemos en el amor y en esa misma medida quedará testificado para todos que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros, una permanencia que es testificada por el Espíritu que fue lograda por Jesucristo en la cruz. Y eso nos lleva entonces a la última razón por la cual Juan nos exhorta, nos estimula a que debemos amarnos unos a otros. Versículos 17 al 20. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día. ¿En el día de qué? Del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no debe haber ninguna otra motivación que no sea el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, si tú no amas a tu hermano, a quien tú has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? El último argumento de Juan para amarnos unos a otros se resume en esto. ¿Por qué amarnos unos a otros? Porque ese Dios que es amor, ese Dios que nos ha amado, ese Dios que nos da testimonio por su Espíritu de nuestra permanencia en Él y nosotros en Él, por medio del Espíritu Santo basado en la obra de su Hijo, Jesucristo, ese Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas, vidas libres, vidas llenas de confianza y seguridad.
Según Juan, en estos versículos hay dos razones. ¿Cómo podemos hacer las cosas? ¿Cómo podemos hacer las cosas? ¿Podemos hacer las cosas por amor o podemos hacer las cosas con otra motivación? Puede ser el temor, dice allí, ¿verdad? Podemos hacer las cosas por amor o por temor. Y no estamos hablando de un buen temor, ese temor piadoso, ese temor que tiene que ver con Dios, sino que estamos hablando de un temor carnal. Vamos a explicar esto. ¿Cómo podemos hacer las cosas por temor? Este texto, el versículo 17, el temor, dice allí, el temor al castigo, al juicio, del cual Juan está hablando. Si lo leemos, ¿verdad? Está relacionado con el juicio. Entonces, ¿qué va a suceder el día del juicio? ¿Qué va a suceder el día del juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono, dice la palabra del Señor, serán reunidas delante de él todas las naciones. Pondrá a las derechas sus ovejas y pondrá a la izquierda los cabritos. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor, Mateo 25, 41 al 43. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué? ¿Y por qué va el Señor a hacer esto? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué sucede aquí? Hay una gran amenaza. Pero alguien puede decir, pero yo no hice nada. ¿Por qué me va a pasar eso si yo no hice nada? Pues exactamente por eso. No hiciste nada. No le diste comida al hambriento. No le diste de beber al sediento. No le diste ropa al desnudo. No me visitasteis, ni al enfermo ni al preso. ¿Cómo demostraste el amor de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos podido hacer? Y no lo hemos hecho. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Dice Juan. Aunque la persona haga lo que debería hacer, la obra que está haciendo no es perfecta a los ojos de Dios cuando falta la motivación correcta. Porque puede ser que usted oiga este mensaje hoy y salga usted a hacer el bien, a hacer obras, porque tuvo miedo al temor del día del juicio. Entonces tu amor no es perfecto. No es lo que el Señor quiere porque la motivación es incorrecta. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo demostramos nosotros el amor? ¿Con qué actitud? ¿Con qué motivación? ¿Lo hacemos con una motivación correcta? Porque sabemos que somos hijos de Dios, porque Dios es amor, porque esa es su esencia, porque nosotros hemos nacido de Él. ¿O lo hacemos con motivaciones incorrectas? Para que me vean, para tomarme la foto, para que digan qué bueno soy, por temor. ¿Cómo hacemos esas muestras, esos gestos de amor? Las buenas obras pueden ser malas por defecto. Y si lo que te lleva a hacer obras, entre comillas, de amor, no es amor, sino es la motivación con que tú lo estás haciendo. Entonces tu amor no es perfecto, tu obra no es perfecta, tu obra no es madura, no es una obra completa a los ojos de Dios, porque le falta el ingrediente principal. ¿Cuál es?
El vínculo del amor. Falta el ingrediente principal. Solamente son obras con motivaciones incorrectas, no con la motivación que quiere el Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que yo traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. Y ese es el punto de Juan aquí. Si yo hago obras de amor entre comillas, porque el amor tiene que verse, tiene que demostrarse, pero lo que se hace no se hace con la motivación correcta, no es motivado por el amor de Dios, el amor al hermano, el amor al prójimo, entonces viene a ser como metal que está hueco por dentro y que solamente hace bulla. ¿Cómo hace usted las cosas? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo usted sirve a Dios en su ministerio? ¿Lo hace con amor para Dios? ¿Se esfuerza? ¿Está comprometido con lo que el Señor le ha dado? ¿Es responsable? ¿Cómo es su servicio? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su relación con sus hermanos? ¿Es una relación sincera? ¿Usted tiene un trato amable con sus hermanos? ¿Siempre piensa antes de actuar o de decir las cosas para no herir? ¿Es un trato amable? ¿Es un trato respetuoso? Por eso Juan en el versículo 18, el apóstol Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Mientras sigas haciendo las cosas por temor, por el castigo, por el temor al castigo, mientras estés haciendo las obras de bien por temor al día de juicio, entonces vas a seguir actuando de manera inmadura, no serás hecho perfecto en el amor y nunca vas a madurar en el amor, porque tus motivaciones son incorrectas. Lo que debes hacer, lo debes hacer por convicción, por amor a Dios, por amor al prójimo y no por otras motivaciones. Si el amor es lo que te lleva a hacer lo correcto o lo que te lleva a mostrar misericordia por otros, a vestirlo, a darle de comida, es el perfecto amor entonces el motor de tus acciones. Entonces ya no habrá más miedo. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, el versículo 18 lo dice, echa fuera el temor. Ahora eres libre de amar. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Cuando comienzas a desbordarte libremente y hacer las cosas por amor. No por temor a que me regañe el líder. No por temor porque el pastor me va a regañar si no llego temprano. No por temor porque me quedo en casa viendo televisión en lugar de ir para el culto de oración. Se perfecciona el amor en nosotros cuando ese amor empieza a desbordarse, el amor de Dios. Cuando lo estamos haciendo con la motivación correcta, entonces tú vas a seguir madurando. Y esto al final importa. Si se hace por amor o por temor. Pero al final lo importante es que se haga lo que se tiene que hacer.
Vamos a la escritura. A Dios no solamente le importa el qué, también le importa el cómo. Y si eres sincero, a ti también te importa eso. ¿Alguna vez su mamá le pidió a usted que fregara los platos? Levante la mano para ver. Yo lo pido a cada rato. Hijo, por favor, lava los platos hoy, te toca. Ajá. Pero usted fue y lo hizo de mala gana. Y tu mamá te dijo, mira, si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas, deja eso ahí. Todos nos sentimos identificados con eso. Pero para tu madre en ese momento no es importante que lo hagas. Es que lo hagas de buena gana. Es que lo hagas bien. Es que lo hagas con amor. Que ella pueda percibir que lo estás haciendo porque la amas y quieres ayudar en casa. Así mismo pasa con Dios. Para tu madre en ese momento es importante que lo hagas de buena gana. De una manera u otra la Biblia enseña que Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. No como para el hombre, sino para Él. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Y si tu motivación no es el amor, no vas a tener una vida plena. No vas a vivir con una perfecta confianza en tu corazón. Porque según el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Todas nuestras obras van a ser probadas. Todas nuestras obras, Dios ve la motivación con que las estamos haciendo. Entonces sí importa la motivación con que lo hagamos. Porque al final, si no lo hacemos por amor, además de que el amor nunca va a madurar, si lo haces simplemente por temor o por otra motivación, nunca vas a andar en una vida plena, de plena confianza en el Señor. ¿De plena confianza en qué? De plena confianza en que realmente tú eres hijo de Dios. Entonces sí importa la motivación, no simplemente la acción, porque la acción puede ser con motivación incorrecta. Si hay algo que disipa el temor es cuando usted sabe y se siente amado. Cuando usted siente el amor y la protección, usted se siente seguro para amar. Hay tantas personas que les da miedo amar, se sienten inseguros, pero cuando se dan cuenta que esa persona los ama primero a ellos, independientemente de cómo ellos son, entonces se sienten seguros para amar. Versículo 19, ya estamos terminando. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú quieres ser libre para amar, tienes que recordarle cada día a tu alma y a tu corazón que antes de tú amar a Dios, Él te amó primero. Que el amor de Dios por ti no se basa en lo que tú hiciste o haces, sino en lo que Cristo hizo por ti. Y a la medida que ese pensamiento amarre tu corazón, en esa medida el amor de Dios te va liberando para hacer las cosas, no por motivaciones erróneas, sino por amor. Y vives en plena confianza de que eres un hijo de Dios. Esto debe movernos a un autoexamen.
a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestras motivaciones. ¿Qué me lleva a hacer las cosas que hago? Las obras de amor, las obras de misericordia, las obras externas, porque existe un autoengaño. Mire lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Examinemos nuestro corazón. Si lo que estamos haciendo realmente procede del amor o procede de motivaciones erradas. Hacer las cosas por motivaciones erradas es de recién nacidos. No es de una persona madura. Pero a la medida en que vamos creciendo, nuestro amor tiene que irse perfeccionando. Y a la medida que el amor se perfeccione y actuamos libremente por amor, en esa misma medida tenemos confianza para el día del juicio. La confianza de ¿qué? De que no escucharemos apártate de mí, sino que la confianza de que escucharemos ven, bendito de mi Padre, entra a este reino. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo, estuve preso en la cárcel y me visitasteis. Todo esto hiciste a estos pequeños. Déjame decirte entonces, te dirá el Señor Jesús, es como si lo hubieses hecho a mí. Y Juan termina reiterando el mandamiento en el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su prójimo, ame también a su vecino, ame también a su familiar, ame también a su amigo. Porque ¿cómo ve el mundo que tú eres hijo de Dios? Demostrando, reflejando ese amor de Dios en nuestras vidas. En conclusión, Juan repite por tercera vez en la carta el mandamiento de amarnos unos a otros, pero en este capítulo nos dio 4 razones por la cual amarnos. Ama a Dios porque Él es amor, porque el amor procede de Él. Si tú dices haber nacido de Él, el amor tiene que verse reflejado en tu vida. Segundo, tienes que amar porque Dios te ha amado a ti. Y si Dios te ha amado de esa manera, que dio a su Hijo único, lo menos que puedes hacer es amar dando tu vida, tu tiempo, tus talentos, tu dinero al servicio de Dios y de otros, sacrificándote por amor a Dios y a tu prójimo. Tercero, debemos amarnos, porque amando de esta manera muestras al mundo que estás unido a Cristo, que estás unido a Dios, que permanece en ti y tú permaneces en Él. Y que el Espíritu Santo da testimonio de eso, ¿basado en qué? Basado en la cruz, en la obra que hizo Cristo. Cuarto, ama. Porque Dios quiere que tú vivas una vida madura, no movida por el temor ni por motivaciones incorrectas. Y como consecuencia, Él te dará una vida de confianza, de que en aquel día, póngase de pie, no irás de mí, apártate de mí, sino bendito de mi Padre, entra al reino, entra a mi reino. Y sabe una cosa, hermanos, voy a hablar de la iglesia en general, no de esta iglesia. Pero la iglesia tiene que pedir perdón. ¿Perdón a quién? Perdón al mundo. Porque la iglesia en muchas ocasiones no ha reflejado el amor de Dios al mundo. Y mucha gente no ha venido a Cristo
porque no ha visto ese amor en la iglesia. Y nosotros debemos mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Si hay alguno aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, porque ha sido uno de esos que no ha visto el amor en la iglesia de Dios, le pedimos perdón. Porque no es Dios el que ha fallado. Hemos sido nosotros los que hemos fallado. No es Dios quien te ha fallado. Así que hoy es un buen día para creer en el Señor. Y la palabra de Dios dice que si tú crees serás salvo. Amén.